Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Uriel Cañedo Silva, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México de la Ingeniería en Telemática. La materia es Estadística Básica y esto es una evidencia de aprendizaje del tema Interpretación de datos. Como parte de nuestra introducción, el análisis de los patrones de desplazamiento de los trabajadores en áreas urbanas es crucial para comprender las dinámicas de movilidad en las ciudades y así planificar las infraestructuras de transporte efectivas. En este estudio se recopilaron los datos acerca del desplazamiento de 60 trabajadores desde sus hogares hasta sus lugares de trabajo en una ciudad metropolitana. Este es nuestro ejercicio antes mencionado y como parte del equipo de análisis de datos se ha asignado la tarea de organizar y analizar los datos recolectados de la muestra de 60 trabajadores y se ha registrado el tiempo exacto en minutos de los trabajadores, que es este de acá. Este es nuestro tiempo en minutos. Si lo ordenamos de menor a mayor, obtendremos que tenemos una secuencia de números de el 1 hasta el 60. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos poner a los 60 trabajadores y cada uno se va a tardar secuencialmente un minuto antes que el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta llegar al número 60. Esta es nuestra tabla de frecuencias y elegimos un intervalo de clase de entre el 1 al 10. Esto por lo anterior mencionado de que cada trabajador se tarda 1, 2, 3, 4, 5 secuencialmente un minuto antes que el otro hasta llegar a 60. Y si tenemos eso entre el 1 y el 10, pues hay 10. Entre el 11 al 20 hay 10. Entre el 21 al 30 hay 10. Tenemos a 10 trabajadores. Entre 31 minutos y 40 minutos tenemos igual a 10 trabajadores. Entre 41 minutos y 50 minutos tenemos igualmente 10 trabajadores. Y entre 51 minutos a 60 minutos tenemos a 10 trabajadores. A esto es a lo que nosotros le llamaríamos frecuencia. ¿Cuál sería nuestra frecuencia acumulada? Para sacar la frecuencia acumulada es simplemente ir viendo lo que estamos acumulando acerca de las frecuencias hasta llegar al número de trabajadores, que es los que hasta llegar al número de trabajadores que nosotros estamos estudiando, que sería sería 10 más 10 y ya tenemos una frecuencia acumulada de 20. Sería 20 más 10 y ya tenemos una frecuencia acumulada de 30. Sería 30 más 10 y ya tenemos una frecuencia acumulada de 40. 40 más 10, 50, y 50 más 10 ya tenemos a los 60 trabajadores, que son los que estamos estudiando, los 60 minutos también. O sea, le podemos decir a cada trabajador, le podemos poner un número y podemos decir que esos son sus minutos. Ahora, para poder sacar nuestra frecuencia, como lo mencionamos anteriormente, estos son nuestros procedimientos. Se cuentan los datos que caen dentro de un intervalo de clase, que es lo que anteriormente explicamos. Cuántos hay entre el 11 al 10, cuántos hay entre el 21 al 30, cuántos hay entre el 1 al 10, al 11 al 20, al 21 al 30. Estos son nuestra frecuencia, es a lo que nosotros llamamos la frecuencia. Uh, Entre el 1 al 10 hay 10 datos, o sea, hay 10 personas que se tardan entre 1 y 10 minutos a llegar a su destino. La frecuencia acumulada es la suma acumulada de las frecuencias hasta ese punto, es lo que explicamos anteriormente. 10 más 10, 20, más 10 son 30, hasta llegar a 60. Y para el intervalo de 1 a 10, la frecuencia acumulada es 10. Es lo que también comenzamos anteriormente explicando. La frecuencia relativa se obtiene al realizar la siguiente operación aritmética, que sería la frecuencia del intervalo entre el total de los datos. Y si lo hacemos de este lado, la frecuencia del intervalo, que sería 10, entre nuestro total de los datos, que sería 60, y 10 entre 60 nos da 0.167. Recordamos que son 10 minutos, son 10 trabajadores para los 60 trabajadores, para los 60 minutos, que es lo máximo que se hacen en llegar a su lugar de trabajo en nuestro estudio. Y para cada uno son 0.167. Ninguno de nuestros trabajadores se está haciendo más tiempo, ninguno de nuestros trabajadores entre nuestro intervalo de clase, ninguno de nuestros trabajadores tiene más tendencia que otro. Nuestros 10 trabajadores o se hacen de entre 1 a 10 minutos
de entre 11 a 20 minutos, de entre 31 a 40 minutos, de entre 41 a 50 minutos y de entre 51 a 60 minutos. Es por eso que nuestra frecuencia relativa se obtiene al hacer esta operación aritmética, que es la frecuencia del intervalo entre el total de los datos. Para cada uno de nuestros datos la frecuencia es 10 y nuestra muestra son 60 personas. O sea, lo único que debemos de hacer es dividir a 10 entre 60 y si hacemos esta operación tendremos 0.167 para cada uno de para cada una de nuestro intervalo de clase. La distribución de porcentajes, lo único que vamos a hacer es vamos a multiplicar la frecuencia relativa por 100 para así tener el porcentaje exacto, 0.167 por 100, y nos da 16.7 para cada uno, y así todos estos sumar un 100% de nuestros porcentajes. Y de este lado tenemos el porcentaje acumulado. Lo único que debemos de hacer, al igual que nuestra frecuencia acumulada, es ir sumando 16.7 más 16.7 y esto nos da 33.3 más 16.7. Hasta ese momento llevamos acumulado un 50%, más 16.7, 66.7%, más 16.7, 83.3%, más nuestro último 16.7 de estos intervalos, que sería 100%. Y como último, para poder sacar la marca de clase, es el límite inferior más el límite superior entre 2. Para este ejemplo, nuestro límite inferior, que sería 1 más 10, que es nuestro límite inferior más nuestro límite superior, entre 2, que sería este ejemplo de acá, 1 más 10 entre 2, 5.5. Y si lo hacemos con los demás datos, sería 11 más 20, que serían 31, entre 2, 15.5, 21 más 30, que serían 41, que serían 51 entre 2, y nos da 25.5, y así con nuestros siguientes datos. Nuestro análisis de los datos nos pregunta que cuál es el rango de tiempo de desplazamiento más común. Como lo explicamos anteriormente, ninguno de nuestros 60 trabajadores en su desplazamiento en minutos, ninguno de ellos se tarda lo mismo que otro trabajador. Cada uno se tarda un minuto más que el anterior, desde el 1 hasta el 60. Y dado que la frecuencia es uniforme en todos los intervalos de clase, 10 cada uno de nuestros intervalos, entre el 1 al 10, del 11 al 20, no hay un rango de tiempo de desplazamiento más común identificable en los datos. Todos los intervalos tienen la misma frecuencia, lo que sugiere que no hay tiempo de desplazamiento particularmente dominante en esta muestra. Y nuestra segunda pregunta nos dice que si hay algún patrón o tendencia que podamos identificar. No, la verdad es que no hay ningún patrón, o tendencia identificable en los datos proporcionales. La distribución de frecuencias es uniforme a lo largo de todos los intervalos de clase, lo que indica que los tiempos de desplazamiento de los trabajadores en la muestra están distribuidos de manera bastante uniforme en todo el rango de 1 a 60 minutos. Esto sugiere que no hay un factor o factores dominantes que afecten el tiempo de desplazamiento en esta muestra específica. Cada trabajador se tarda un minuto antes que el anterior. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta llegar a 60 trabajadores. Como parte de nuestras representaciones gráficas, tenemos de este lado nuestro histograma y polígono de frecuencias. Nuestro histograma mide desde la marca de clase, que habíamos quedado que era 5.5, 15.5, 25.5, 35.5, 45.5 y 55.5 respectivamente, hasta el número de trabajadores que se tardan entre nuestro intervalo establecido, que serían en este caso 10 para cada trabajador. Son 10, 10, 10, 10, 10 y 10. Y nuestro polígono de frecuencias nos terminaría dando una línea recta. Cada 10 trabajadores se tardan en el intervalo entre 1 a 10, entre 11 a 20, entre 21 a 30, y entre 31 a 40, entre 41 a 50 y entre 51 a 60. Como cada trabajador se tarda entre este intervalo, tenemos a 10 trabajadores en cada uno de nuestros intervalos, que son los 6 intervalos anteriores que analizamos previamente, que son estos de acá,
y son lo que tenemos representado de este lado. Y nuestra distribución de frecuencias acumuladas. Entre 1 a 10, lo que explicamos anteriormente, se tardan 10 trabajadores en llegar entre 1 a 10 minutos. Entre 11 a 20 se tardan igual 10 trabajadores, lo mismo para 21 y 30, lo mismo para 31 y 40, lo mismo para 41 y 50 y lo mismo para 51 y 60, que es de este lado nuestra frecuencia. La frecuencia acumulada es lo único que iría subiendo, que es esta de acá, lo que nos va mostrando, y nuestro porcentaje acumulado, que sería del 0 al 100%, que es el porcentaje acumulado que va de la mano de nuestra frecuencia acumulada. Como parte de nuestras conclusiones, el análisis detallado de los tiempos de desplazamiento de los trabajadores en una ciudad metropolitana ha proporcionado información valiosa sobre la movilidad urbana. La distribución uniforme de los tiempos de desplazamiento sugiere una falta de un rango de tiempo de desplazamiento predominante, lo que indica una diversidad en los modos de transporte utilizados por los trabajadores y la ubicación de lugares de trabajo dentro de la ciudad. Si bien esta distribución es uniforme, puede parecer sorprendente a primera vista. Es crucial reconocer que la movilidad urbana es un fenómeno bastante complejo y dinámico, influenciado por la variedad de factores como el crecimiento de la población, el desarrollo económico, las tendencias de trabajo remoto. Este análisis remarca la importancia de recopilar datos precisos y detallados sobre el desarrollo de infraestructuras de transporte sostenibles y eficientes, la necesidad de estrategias de planeación urbana adaptables y flexibles que puedan adaptarse a estos desafíos. Las ciudades pueden trabajar hacia un turno más accesible, sostenible y habilitarse para todos sus residentes. Muchas gracias.